Muy bien, chicos. A continuación, en el desarrollo, en el desarrollo histórico de la filosofía nos vamos a enfocar en esta oportunidad hacia el periodo helenístico romano. ¿Qué es lo que sucede durante esta época? ¿Y por qué se le va a llamar así helenístico romano? Luego del desarrollo más representativo de la filosofía antigua, que se da con Sócrates, Platón y Aristóteles, estos dos últimos, sobre todo, representan el pináculo del conocimiento y la expresión más significativa del pensamiento racional. Pero con la muerte de Aristóteles, ya decae la filosofía. Ya no hay un interés hacia la parte metafísica, hacia comprender el ser, el alma, los asuntos de la política. Merma muy notoriamente en sí ya la filosofía durante esta época. Después de la muerte de Aristóteles, entonces como que hay un vacío, digamos, de la parte del desarrollo, ¿no? del pensamiento griego. Y además, aunado a esto, es el contexto, ¿no? que toca vivir. Pues. ¿Y cuál es ese? El contexto viene a ser las invasiones por parte de Macedonia, por parte de la expansión de Alejandro Magno, y nos encontramos también pues, con los romanos. Por eso es que al final se juntan estas dos culturas y finalmente nos da el periodo helenístico romano. ¿No? Los griegos con los romanos, bueno, este pensamiento surge de estos dos. Y en este campo, entonces, después de la muerte de Aristóteles, ya no hay un peculiar interés, entonces, por abordar en sí la parte de la esencia, la metafísica, no, ya no. Sino que la filosofía más bien se torna eh, una forma de vida, un estilo de vida. ¿Cómo deberíamos de vivir para no sufrir, para que nuestra alma no sufra? Ya que estamos viviendo un momento bélico. Claro, entonces, producto de las invasiones por parte de Macedonia, por Alejandro Magno, los romanos, entonces, aquí como que la filosofía ya no se va a centrar, pues, en comprender la esencia, la naturaleza, ¿no? Porque hay un periodo de crisis, hay un periodo de crisis económico, político y social. Y al haber crisis, entonces ya no hay, pues, un interés dentro de este ámbito, pues, hacia lo universal, ¿no? Como se dio en estos personajes más representativos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Y da como origen a esta reflexión. El interés se vuelve más bien hacia de qué manera podríamos llevar una vida significativa para ser felices. Vamos a ver los filósofos entonces en general, ¿no? Los filósofos de la escuela estoica, los cínicos, los irenaicos, que hay muchos de los que vamos a ir revisando también nosotros. Entonces, durante esta época, producto de ese medio, la pregunta es cómo llevar ahora una vida correcta. Por eso tiene que ver más con un ámbito moral. La vida correcta se refieren ellos, ¿no? Llevar una vida correcta. ¿Cómo ser felices ante la crisis o el infortunio? ¿Cómo llegar a ser felices a pesar del dolor y del sufrimiento que se puede estar viviendo? Recordemos que estamos hablando de invasiones. Entonces, hablar acerca de una invasión, estamos hablando pues, de un acontecimiento bélico, ¿no? Y producto de esto, pues obviamente genera crisis económica, política y social. O sea, en medio de la crisis, ¿cómo buscar ser felices tal vez, ¿no? Que es justamente lo que algo muy similar quizás a lo que nosotros vivimos en esta condición de pandemia, ¿no? Algo muy semejante, dirían los helenísticos romanos. Claro, ¿no? Metafóricamente hablando, pues estamos viviendo nuestra propia guerra, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ellos no esperaban de que esto se diera y ante la crisis del infortunio, que es lo que nosotros estamos viviendo, en la crisis de la pandemia, el infortunio, la parte del trabajo, laboral, mucha gente se ha quedado sin empleo, empresas que han quebrado. Entonces, es llevar una filosofía, un estilo de vida, según la filosofía, ¿no? Es como que en este contexto de pandemia hacemos una forma de reflexión acerca de lo que nos toca vivir ahora. Y en base a eso, la pregunta es, oye, ¿cómo podemos ser felices a pesar de que no hay trabajo o que las empresas han quebrado, el dólar ha subido? A pesar de la crisis y el infortunio, ¿cómo podemos ser felices, no? Dentro de esta condición. Entonces, como que no está muy alejado lo que estamos viviendo hoy en día con lo que se vivió en la antigüedad.
¿no? Entonces, de esta manera, ¿cómo buscaron ellos dar respuestas a eso? Vamos a verlo también nosotros en este campo, ¿no? Y es ahí donde surge pues el periodo helenístico romano, que se va a desarrollar desde el siglo III antes de Cristo hacia el siglo V después de Cristo. Entonces, este periodo helenístico romano trasciende la primera era del cristianismo, claro, y por lo tanto va a servir de base racional para el fundamento de la cristiandad, como lo que se ve en la filosofía medieval, ¿no? San Agustín, Santo Tomás de Aquino, toman de esta filosofía para poder argumentar las sagradas escrituras, obviamente, ¿no? Bien, en base a eso, entonces, ¿qué encontramos? Que el tema central aquí ya no es, pues, la esencia, la metafísica, no, no, no. Acá, más bien, el tema central es el llamado ideal del sabio. ¿Y a qué se le llama ahora ideal del sabio? Sabio no es aquel que tiene todo el conocimiento, que tiene todo el saber, no. Sabio es aquel que sabe cómo vivir. A eso es a lo que se refiere. Entonces, el saber cómo vivir es una forma, un estilo de vida que nos lleve sobre todo pues hacia la parte de la tranquilidad del alma, que es un concepto que utilizan mucho los filósofos durante esta época, que se llama ataraxia o la ataraxia, que se refiere a la tranquilidad del alma, de lo que se busca. Entonces, ante la crisis, ante el dolor, ante el infortunio, ¿cómo podríamos llegar a ser felices? Bueno, pues ahí surge el ideal del sabio. Y cuando hablamos acerca del ideal del sabio, entonces nos enfocamos hacia lo siguiente, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué problemas se van a atender acá? ¿Cómo llegar a ser feliz? La forma correcta de vivir para ser feliz. ¿Cuáles vienen a ser los principales intereses? Hay un interés, sobre todo, por el aspecto ético. Hay un interés, sobre todo, por un aspecto ético. Eso es lo que va a pasar. Hay un interés por el aspecto ético. A eso se le llama problema filosófico. ¿Sí? Problema, entonces, la forma correcta de vivir, entonces, para ser feliz, pues, ¿no? Y hay un interés, entonces, aquí de por medio, pues, claro. Ahora, ¿cómo buscamos resolverlo, no? ¿Cómo buscamos representarlo? Bueno, pues eso es lo que poco a poco vamos a ir también nosotros instalando, pues, en este campo, ¿no? De representación. Para ello, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a revisarlo juntos a continuación. ¿Cuáles vienen a ser estas representaciones? Primero, antecedentes, ¿no? Que es una breve referencia de lo que hemos dicho al inicio. La época helenística romana, que abarca de la muerte de Aristóteles hacia el 332 a.C., hacia la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 d.C., fue un periodo de profunda crisis, motivada sobre todo también por diversos factores. Entre los principales factores encontramos la expansión del imperio de Alejandro Magno, al momento de querer expandir su territorio, invade Grecia, la desaparición de la polis como un lugar autónomo. Otra condición es esa. ¿A qué se refiere? A que la polis era el entender la ciudad-estado como una forma de actividad social. Todos deberíamos de formar parte de un mismo objetivo, que vendría a ser el desarrollo de la polis. Esa era la idea que se tenía desde Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Ellos veían la polis de esa manera, como una forma en la que todos los hombres podríamos llegar a plasmar un mismo deseo, un mismo anhelo. Pero con estas invasiones por parte de Alejandro Magno, por las condiciones sociales, históricas o económicas en las cuales se presenta, obviamente que la crisis lleva a dejar de pensar en una unión para poder más bien enfrascarse hacia un individualismo. Y eso es lo que caracteriza el periodo helenístico romano. En el periodo helenístico romano ya no hay un nosotros, sino que hay más bien un yo. O sea, yo quiero ser feliz, ¿cómo puedo yo satisfacerme de esto, de aquello? ¿Cómo me puedo beneficiar de aquello, de lo otro? O sea, se vuelve más individualista durante esta época. Ya es lo que va a suceder en este campo, ¿no? Por otro lado, pues una fuerte recesión económica, auge y consolidación del imperio romano, pues, ¿no? También. Después viene el imperio romano a hacer lo suyo y también como parte de las invasiones genera esta misma condición. Entonces, estos factores provocaron un giro decisivo en el hombre helenístico. Recuerden que a los griegos les llamaron helenos, ¿no? Que se va alejando de las cuestiones cívicas
para volverse más hacia sí mismo, ¿no? Que viene a ser otra de las características más representativas, ¿no? Eso es lo que va a llegar a suceder, ¿correcto? Eso es lo que va a pasar allá, entonces eso vamos a encontrar por ese lado, ¿no? El concepto de felicidad, por ejemplo, que era lo que se entendía como llegar a ser felices, el concepto de felicidad o eudemonía tiene hoy en día más bien un significado muy diferente al que se tenía en otros tiempos, donde se entendía como un paso para alcanzar un estado, como un logro personal, claro, ¿no? Entonces, el concepto de felicidad o la eudemonía ya no se ve como una representación sublime desde el punto de vista platónico, o probablemente a través del justo medio, como lo presentaba Aristóteles, sino que el ser feliz ahora tenía que ver tal vez con la satisfacción de los placeres, tanto sensoriales como espirituales, o sea, ya tiene un toque distinto. Por esto, es por esto que durante este tiempo la filosofía se volvió más un estilo de vida donde sabio no es aquel que tiene todo el conocimiento, sino que es aquel que sabe cómo vivir. Y al que sabe cómo vivir se le va a llamar virtuoso, claro, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Como veremos dentro de un instante. Personajes como Diógenes, que dicen, las personas que sufren son las personas que se atan a las cosas. Es preferible vivir solo en base a lo indispensable. Como por ejemplo, el rico llega a estar muy preocupado porque es posible de que le puedan llegar a robar. Y esta persona, como tiene mucho, tiene también mucho que perder. Entonces es preferible que alguien simplemente viva en base a lo que necesita. Solo lo suficiente para vivir, solo eso es necesario. Entonces eso lleva a la persona a tener que buscar sobre todo también formas de representación, ¿no? De conocimientos distintos, a eso se refiere, ¿no? Entonces, en este caso, un cínico como Diógenes de Sinope es el que va a llegar a vivir en base a lo indispensable, pero se lo toma tan a pecho esta persona que llega pues ya a vivir en las calles. No tengo casa, y si no tengo casa, no tengo que perder entonces porque no tengo nada en sí, ¿no? Donde le agarraba la noche, simplemente extendía una manta y así se recostaba y dormía y pasaba la noche de esa manera. No se preocupaba entonces por un mañana, no, vivía solamente el hoy. Entonces, de tal forma que para él así era vivir para alcanzar la ataraxia, la tranquilidad del alma. No tiene por qué preocuparse dentro de lo que pueda perder porque no tiene nada que perder. No hay un vínculo representativo dentro del ámbito también afectivo. No, ellos se encontraban solos. Entonces, eso es lo que va a caracterizar a los llamados cosmopolitas. Se les llamó así a los llamados ciudadanos del mundo. No tenían un lugar, no siempre eran errantes. Comenzaban a ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces, no tenían una patria, no tenían patria, ¿no? Eso es lo que, y eso para ellos correspondía a una forma correcta de vivir. Eso los volvía virtuosos. Ser virtuoso significa entonces saber cómo vivir. Entonces la filosofía ya no está enfocada, como nos damos cuenta, pues hacia el argeo principio de todas las cosas, hacia la metafísica. No, no, no. Ahora se enfoca hacia cómo vivir, ¿no? A eso se refiere. Y es ahí donde encontramos la primera escuela, que será el cinismo, que va a tener como fundador a Antístenes, pero Diógenes es el máximo exponente, Diógenes de Sinope. Entonces, esta escuela se caracteriza porque exagera mucho la postura de la condición natural del hombre, y la condición natural del hombre es la libertad. Consideraron que la virtud solo basta para la felicidad, que quien la posee no tiene que desear más que el valor, que consiste siempre en acciones y nunca en palabras. Esto significa de que la virtud es aquello que se practica, no es aquello de lo cual se habla, sino es aquello de lo cual se practica. ¿Bien? Que toda ciencia y arte son inútiles, que el filósofo debe de acomodarse a las leyes de la naturaleza y no a la del hombre. ¿Y cuál es esto? La característica elemental del hombre es que justamente es su libertad. Entonces, de tal manera que el hombre es un ser libre por naturaleza, claro, y eso lo define como tal. Y eso es algo de lo que el hombre no debería de perder.
la libertad. Entonces, en este caso, o bajo estas condiciones, este personaje va a llegar a considerar muy valiosa el hecho, o muy valioso, el hecho de que no debería entonces de centrarse en condiciones como, por ejemplo, eh, el no poder llegar a alcanzar las riquezas. Eso no es un problema. Es mejor si no hay riquezas. Porque al no haber riqueza, entonces el hombre no se va a aferrar a algo y se va a volver esclavo. Lo extrema, como decíamos, ¿no? Pues el cinismo extrema la condición de no, de un rechazo hacia las riquezas, un rechazo hacia las normas morales, porque todo eso esclaviza al hombre y el hombre es un ser libre por naturaleza. Entonces, de tal manera de que si el hombre presenta riqueza, se vuelve esclavo de su riqueza y deja de ser libre por consiguiente. Entonces, eso no hay que buscar, sino más bien que el hombre pueda llegar a desempeñarse de la manera más natural como es. ¿Cuál vendría a ser? Su libertad. El hombre debería demostrarse entonces libre. Esa es una condición muy importante que debemos de llegar a tener en cuenta, ¿no? Eso es lo que lo va a llegar a definir, ¿correcto? Rechazaron entonces las riquezas y las normas sociales, ya que esclavizan entonces, decíamos, a los hombres, ¿no? Como particular forma de ser. Muy bien. Entonces, el cinismo de Diógenes lo lleva hacia ello, ¿no? A considerar incluso de que todos los hombres somos iguales, solo que quien se esmera para hacer diferencias entre los hombres son los propios hombres. Entonces, esa visión de Diógenes lo lleva en sí, pues, a volverse muy irreverente y sobre todo con figuras, ¿no? Como conocida la anécdota con Alejandro Magno, en donde cuentan que Alejandro Magno llega a desembarcar eh, a orillas de esta playa, pero llega a Diógenes a encontrarse descansando. Y ante la bulla y la algarabía, porque llegaba pues Alejandro Magno, ¿no? Se topa con Diógenes, que lo hay ahí descansando, ¿no? Y cuentan que se acerca Alejandro Magno, porque ya había escuchado de Diógenes, y le dice, Diógenes, oh maestro, dime algo. Y Diógenes le dice, apártate, que no me deja pasar la luz. Y siguió descansando. A lo que Alejandro Magno se sorprendió y no le dijo nada, porque pudo haber asumido que le dijo una frase filosófica. Y se fue pensando, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir? Cuando a la final pues, Diógenes puede ser el personaje de la cual no establecía ningún tipo de pleitesía a alguna autoridad, porque para él todos los hombres somos iguales, simplemente pues los hombres se encargan de establecer las diferencias entre ellos mismos. Y esto entonces es lo que rige la forma de comportamiento que tenían los cínicos. Entonces los cínicos rechazaron por eso las riquezas y las normas sociales, ya que todo ello esclaviza al hombre y el hombre debe ser un ser libre. Entonces, claro que de esa manera pues extreman obviamente la situación, ¿no? Claro, ya lo llevan a un margen pues mucho más amplio en ese sentido, ¿no? Como lo plantea al menos este personaje. ¿La virtud cuál es? La virtud consiste en vivir en base a lo indispensable, dice Diógenes, ¿no? Alejándose de los placeres y de las riquezas. Si llevamos esto a nuestra vida contemporánea, por ejemplo, calza de alguna manera, ¿no? Como por ejemplo, una persona que se llega a comprar un celular de alta gama, es muy probable que a lo mejor cuando se va a la calle, cuando está en la calle, no puede ni llamar en la calle, desde la calle, porque va a estar siempre preocupado, tenso de que lo puedan robar. Si lo hace cuando está cerca pues, de un policía, ¿no? Cuando hay un centro comercial donde hay cámaras. Entonces, bueno, ahí se siente un poco más seguro, ¿no? Y recién llaman. Pero, así, pero de por sí no saca el celular de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene miedo que le roben, ¿no? Porque tiene mucho que perder. Pero si la persona a lo mejor solamente tiene un celular básico, que solamente sirve para llamar, recibir llamadas, mandar mensajes de texto, todo lo básico, no tiene una cámara de alta definición ni nada de eso. Pero sin embargo, le sirve para satisfacer sus necesidades más importantes. Entonces, yo que le diría, pues, de que esa forma de comportamiento de este último es mucho mejor, porque de esa manera no tienes que estar tan pendiente de que puedas perder algo tan valioso, ¿no? ¿Por qué? Porque no te atas a las cosas. Entonces, Diógenes asumía eso, ¿no? Esa forma de vivir en base únicamente a lo indispensable, ¿no? De eso se trata, ¿no? En base a lo
indispensable. Y esto implica, obviamente, un extremo de la filosofía socrática. Sócrates no llegó a señalar el rechazo hacia los placeres y los deseos. Lo que Sócrates señalaba era el poder dominarlos, claro, ¿no? Platón señalaba la moderación o la templanza para los placeres y los deseos, para los placeres y los deseos. Pero cosa que no se va a ver expresado, pues tampoco dentro de este campo, ¿no? Entonces, esa es la virtud, ¿no? La virtud es vivir únicamente, pues, en base a lo indispensable, ¿no? Alejándose así, entonces, de los placeres y de la riqueza, ¿no? Un aspecto elemental. Muy bien, eso va a suceder entonces, ¿no? Antístenes y Diógenes de Sinope. ¿Listo? Eso en el campo del cinismo. En el campo del cinismo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la referencia simplemente general de lo que habíamos contado hace un momento, ¿no? Donde aparece, pues, a Alejandro Magno, ¿no? Y Diógenes simplemente lo aparta, ¿no? Diciéndole hasta un lado, porque no me dejan pasar la luz, ¿no? No me dejan pasar el sol, ¿no? Y él está descansando simplemente. Entonces, en esta referencia donde encontramos, pues, para Diógenes el hecho en el cual no consideraba valiosa la presencia incluso de alguien que representaba pues alguna autoridad, porque no todos los hombres somos iguales, decía él, ¿no? En su forma de expresar. En cuanto al sirenaísmo, vamos ahora a la siguiente escuela. El sirenaísmo tiene como fundador a Aristipo de Cirene. Aristipo de Cirene sí le da valor, más bien a diferencia de Diógenes y los cínicos en general. Ahora, por cierto, a estos filósofos, a los cínicos, se les llamó los filósofos del barril, por la forma como se asumía que vivían, ¿no? Dentro de estos lugares, ¿no? Dentro de un barril, un silo, y que luego pues ellos deambulaban y caminaban, ¿no? De esa manera, ¿no? En el caso del sirenaísmo, Aristipo de Cirene es un personaje que más bien critica la versión de que no debemos de llevarnos por los placeres y los deseos. Él dice de que es imposible que alguien no se pueda apartar de los placeres y de los deseos. ¿Por qué? Porque es algo que experimentamos de manera muy intensa. Uno, y dos, lo experimentamos todos los días. Todos los días experimentamos placer, placer en al comer, placer al beber, placer en múltiples facetas. Entonces no podemos llegar a estar pues, negando los placeres y las riquezas. Aquí la idea central ahora, ¿cuál es? En controlarlos, que es diferente. Entonces, para los sirenaicos, el fin se identifica con el placer, mas no con la felicidad. El placer es lo elegible por sí, mientras que la felicidad no se elige por sí, sino que es considerada como el conjunto de placeres particulares. Claro, entonces el placer es el placer general, mejor dicho, ¿no? El fin es lo que se busca, que es el placer general. Ajá, de esa manera. Los placeres sensoriales contribuyen al verdadero fin del hombre, y esto se fundamenta en la intensidad y en el momento presente. Aristipo de Cirene está convencido de que el placer proviene de los sentidos. El placer entonces está en comer, beber, dormir, claro, pero siempre con moderación, siempre con control. Entonces, para él la virtud, ¿cómo es la persona virtuosa? ¿Cómo actúa una persona virtuosa en verdad? La persona virtuosa, en verdad, ¿quién vendría a llegar a ser? Vendría a ser, justamente en el caso de Aristipo, el sirenaísmo, vivir en base al placer sensorial, pero con autocontrol. A eso se refiere, ¿no? Vivir en base al placer sensorial, pero con autocontrol. ¿Ya? Con autocontrol. Pero con autocontrol. Eso es lo que va a referirse. El principal argumento para la defensa del placer es entonces que todos los animales buscan espontáneamente el placer y huyen del dolor. También los seres humanos instintivamente buscamos el placer y tratamos de evitar el dolor, ¿no? Que como él lo señala. Es algo inherente a la naturaleza del hombre mismo, el siempre enfocarse hacia los placeres. No podemos dejarlos de lado, no. Entonces, Aristipo de Cirene se opone a las versiones del cinismo. ¿Por qué? Porque considera de que no es ineludible los placeres y los deseos.
Lo que sí podemos hacer es controlarnos, ¿sí? De esa manera, ¿no? Entonces eso nos haría, pues, pasar las condiciones en las cuales nos encontramos, claro. Como por ejemplo, ya que estamos hablando del medio en el cual nos encontramos, ¿no? En medio de pandemia, claro. Lo importante es que pueda llegar a sentir placer cuando ves una serie en Netflix, probablemente. Cuando comes, claro, disfruta de eso, sí, pero con control. ¿Se refiere a qué? Sin dejar de apartarnos, obviamente, de lo que realmente estamos haciendo. Como por ejemplo, a lo mejor si nos referimos acerca de al momento de estudiar, al momento de repasar, entonces el contenido, la información de lo cual nosotros estamos desarrollando, no tiene por qué alejarse de lo que realmente estamos experimentando, ¿no? A eso se refiere. Entonces el placer es algo de lo cual no podemos alejarnos. Debemos de vivirlo, pero con control. Esa es la idea, ¿no? Con control. ¿Ya? Muy bien, entonces los cirenaicos también se enfocaban hacia ello, ¿no? Una de las frases conocidas de Aristipo de Cirene fue considerar, pues, también que el placer sensorial con medida, decía él, es lo que nos permite entonces llegar a ser felices, ¿no? Esa es la forma como él lo señalaba. ¿Listo? Muy bien, chicos, entonces eso se da con Aristipo de Cirene, ¿no? El valor, entonces, se ve enfocado, se ve orientado hacia esta particularidad. Ujú. El placer es entonces el objetivo capital de la vida. El hombre bueno es aquel que obtiene o se empeña en obtener el máximo placer y el mínimo dolor. Claro, ¿no? Entonces busca el mayor placer y el mínimo dolor. Pero siempre pues ligado hacia el control, ¿no? De lo cual se pueda llegar a establecer en este campo. La virtud no es un bien en sí mismo, es un bien solo como medio para obtener el placer, solo como medio para poder obtener entonces el placer, ¿no? Como parte de las condiciones presentadas por estos, ¿no? Sustituían el bien y el mal por el placer y el dolor, sin referencia directa o indirecta a la obligación y o al deber. ¿Sí? Entonces, para ellos era eso, ¿no? El mayor bien es el placer. Eso tiene que ver dentro de un llamado hedonismo. Los sirenaicos eran hedonistas porque valoraban la condición más sublime en base al bien. Y el mal vendría a ser entonces el dolor, que es algo de lo cual debemos de alejarnos, ¿no? Por eso decía, hay que aproximarnos al placer y alejarnos del dolor. Se refiere a aproximarnos al bien y alejarnos del mal, ¿no? Para la condición establecida para ellos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esa es la condición hedonista de Aristipo de Cirene. El placer sensorial con control. Pero por otro lado también están los filósofos del jardín, claro, ¿no? Donde aparece ahora más bien Epicuro de Samos. Viene ahora más bien Epicuro de Samos. Y cuando hablamos acerca de Epicuro, Epicuro, o también llamado filósofo del jardín, el epicureísmo, Epicuro de Samos, que es el fundador, consideraba de que la filosofía viene a ser también el modo de lograr la felicidad y que se basaba en la autonomía o la autarquía y la tranquilidad del alma, ¿no? La ataraxia. ¿Qué buscamos? La tranquilidad del alma, como la ausencia del dolor físico o aponía, basado en el placer espiritual. Esta parte vamos a explicar. Eh, Epicuro asume de que el placer sensorial es muy efímero, es muy pasajero. Sentimos placer al momento de comer, sentimos placer al momento de dormir, sentimos placer al momento de llegar bueno, presentar, escuchar un sonido, una música, etc. Sentimos placer a cada momento. Pero cuando se nos va el placer, volvemos a sentirnos angustiados. Es un momento, sí, pero a la final volvemos a sentir hambre luego de 5 horas, sí. Entonces se nos va el placer. El placer que tenemos o experimentamos es muy efímero. Entonces Epicuro recomienda más bien un placer, pero que sea mucho más duradero, que sea mucho más estable. Y es ahí donde él valora el placer espiritual. Ese placer llega a mantenerse, llega a ser sostenible y se vuelve para Epicuro más valioso que el placer sensorial. Entonces en este caso, el placer del alma
es a lo que llamaría o la tranquilidad del alma y lo que llamaría la ataraxia, donde no hay dolor ni físico ni dolor del alma. Al dolor físico, la ausencia del dolor físico le llama aponía. No hay dolor físico, pero tampoco hay dolor del alma. No hay dolor del alma. Entonces, a raíz de eso es como llegamos a presentar esta condición. Entonces, la felicidad se consigue mediante la elección de los placeres naturales y necesarios y se manifiesta en la ataraxia o la serenidad del alma, no es lo que busca. Para alcanzar este estado de serenidad, Epicuro recomienda el apartarse de la política, el cultivo de la amistad y la indiferencia entre los dioses, lo cual también se ve expresado en el llamado tetrafármaco, ¿no? El tetrafármaco viene a ser para Epicuro la forma en la cual nosotros utilizamos diversos argumentos para poder evitar el dolor de nuestra alma. Según Epicuro, por ejemplo, el hombre siente miedo hacia los dioses, a lo cual Epicuro responde diciendo, pero los dioses no atienden problemas humanos. Eh, por lo tanto, no es posible de que el hombre pueda temerle a algo para lo cual no involucra sobre todo su participación, no compromete la participación de los dioses en relación a los hombres. Lo segundo es el temor a la muerte, ¿no? A lo cual lo que implica la muerte ya no hay más conciencia. Por lo tanto, temerle a algo de lo que dejaremos de sentir, entonces se vuelve un absurdo. ¿Bien? Eh, el dolor puede llegar a ser soportable, decía también en su tetrafármaco, ¿no? Cualquier dolor es llegar a ser soportable, mesurable. De no darse ese dolor, entonces simplemente estaremos muertos, ¿no? Esa es la condición. Y finalmente, pues, por otro lado, afirma no temerle a poder enfrentar a los diversos desafíos o circunstancias que se nos presentan. Todas las versiones son distintas, todos los acontecimientos son nuevos. Entonces, es eso a lo que le va a llamar el tetrafármaco. 4 medicamentos para el alma, decía, ¿no? ¿Y por qué en este caso? Porque para Epicuro el placer sensorial es muy efímero. Él buscaba un placer espiritual y el placer espiritual lo ve reflejado en el alma. Parte de este placer espiritual no solamente es no temerle a los dioses, ni a la muerte, y a todo lo que hemos mencionado, sino que también, por otro lado, es llegar a presentar el valor por la amistad, por ejemplo, decía Epicuro, ¿no? Eso es un valor, eso es un placer espiritual, ¿no? A eso se refiere. ¿Listo? Entonces, condiciones interesantes, donde la virtud, entonces, consiste en vivir en base al placer espiritual, alcanzado a partir de la ataraxia, que como ya sabemos, se refiere a la tranquilidad, del alma, ¿ya? A la que se refiere entonces como la tranquilidad del alma. Eso es lo que va a suceder. Y muy bien, entonces esto es a lo que nos vamos a ir enfocando, pues, ¿no? Cuando hablamos acerca, pues, de la virtud, ¿no? Vivir en base entonces al placer espiritual alcanzado, pues, a partir de la ataraxia o de la llamada, pues, ataraxia, ¿no? Como un elemento bastante importante. ¿Bien? Eso va a llegar a ser entonces dentro de este campo, entonces, ¿no? Hablamos acerca por ello entonces de la virtud como un elemento muy significativo, ¿no? En la cual pues ya estamos, bueno, buscando algunas formas de poder lograr así la tranquilidad del alma, ¿no? La tranquilidad del alma, ¿ya? Muy bien, entonces es eso a lo que se va a llegar a dar, ¿no? Vivir en base entonces al placer espiritual, alcanzado pues a partir de la ataraxia o de la ataraxia, ¿no? Muy bien, como condiciones muy significativas sobre todo, ¿no? Para poder llegar a entender eso, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a suceder, ¿ya? Muy bien, entonces eso viene a ser dentro del ámbito del epicureísmo, ¿correcto? Muy bien, entonces eso pues, se conoció como los filósofos del jardín porque hace referencia a que en los jardines de Epicuro es ahí donde se realizaban las discusiones filosóficas. Ahora, esta particularidad de Epicuro va a ser muy importante en la cristiandad. ¿Por qué? Porque justamente San Agustín, como Santo Tomás de Aquino y muchos otros filósofos del medioevo,
van a considerar en verdad como valioso, como ya se habrán dado cuenta, el placer espiritual. Entonces, el placer no está en la riqueza, el placer no está en lo material, en lo mundano, sino en lo señalado por la esencia del hombre, su espíritu. Y es justamente eso la base filosófica del cristianismo. Recordemos que cuando Platón, bueno, señalaba acerca del valor de las cosas, no está en el mundo sensible, sino en lo ideal. Bueno, pues durante el medioevo, que es justamente la etapa que sigue al periodo helenístico romano, la filosofía medieval, eh, estos personajes, padres de la iglesia, van a considerar entonces a la filosofía helenístico romana como parte del fundamento de la explicación de la cristiandad. Es por eso entonces que no nos resulta extraño que coincida obviamente con el hecho de señalar pues que la vida espiritual, entonces los placeres espirituales son los más sublimes, son los más eternos, los más duraderos en el hombre. Claro, porque eso tiene que ver mucho con la filosofía que llegó a ser, con la filosofía que fue fundamentada. Y es a eso a lo que nos referimos también con el periodo helenístico romano, donde se llevó a cabo también esos aspectos. ¿Ya? Es lo que encontramos entonces de esa manera cuando nos referimos acerca de la virtud. ¿Ya? Muy bien, ¿listo? Muy bien, chicos. Eso sería el epicureísmo, ¿no? La ética del placer, entonces, con Epicuro, que sostenía que el objetivo de la vida feliz consistía en la ausencia del dolor, no tanto físico como moral, ¿no? En este sentido, señalaba que la presencia del placer era indicativa, sobre todo, de la ausencia del dolor. ¿A qué se refiere esto, no? Cuando dice el placer es la ausencia del dolor, ¿a qué hace alusión? Cuando dice de que el placer es la ausencia del dolor, no significa de que como no me duele nada, entonces siento placer, no en ese sentido. Sino que cuando dice que el placer es la ausencia del dolor, se refiere a que no hay dolor en el alma. Entonces, el placer es la ausencia del dolor en el alma. Por lo tanto, estamos hablando de un placer de tipo espiritual. A eso se refiere, ¿ya? Así como de cualquier tipo de aflicción, ¿no? Bien fuera de índole física, como el hambre o la tensión sexual o mental, como el aburrimiento o la apatía, ¿no? O la apatía. Entonces, en este caso es lo que va a definir, por ejemplo, entonces esta condición, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, el placer se vuelve ausencia del dolor, ¿ya? Muy bien, refiriéndose obviamente hacia el placer, pero de tipo espiritual. Por otro lado, tenemos a los estoicos, bastante interesante también. El término el estoicismo viene del término estoico o stoa, que significa puerta, a lo que le llamaron también los filósofos del pórtico o filósofos de la puerta. Tiene como fundadora Zenón de Sitio, ajá, y estos personajes, los estoicos, creyeron que no hay nada al azar, sino que todo está programado por una fuerza universal llamada logos. Como por ejemplo en este caso, los estoicos creían que los hechos dados en la realidad son una concatenación de hechos, de situaciones que ya están predeterminadas y que el hombre lo que hace simplemente es aceptarlas y seguirlas, porque no se puede cambiar el destino, que es justamente lo que afirmaron los estoicos. Entonces, todo está ya regido por, eh, por esta naturaleza, sí, como por ejemplo, si hablamos acerca de que el hombre eh, puede llegar a conocer, a representar en sí las cosas, a, en su destino estaba el hecho de lo que ya iba a hacer. En el hombre, por ejemplo, ya estaba predeterminado que a lo mejor iba a terminar el colegio en un año determinado, supongamos. ¿Sí? Termino en el año 2019 el colegio. ¿Sí? En el año 2020 pensaba yo prepararme en el verano, postular incluso ya a mitad de año, pero en marzo del 2020 se encadena pues la pandemia. Y yo no pensé que eso iba a pasar, iba a suceder. Bueno, pues los estoicos van a decir, claro, nadie pensó eso, pero eso estaba en nuestro destino. Hay un logos universal que determina todas las cosas.
y eso ya estaba programado. Entonces, en este caso, yo no puedo hacer nada en contra de eso. No, porque ya todo está predicho. Entonces, no podemos escapar a nuestro destino, es lo que decían los estoicos. Entonces, los estoicos desarrollan una figura más de tipo de resignación, claro, ¿no? Una ética de resignación. ¿Qué nos queda? Simplemente aceptar las cosas como son y no como quisiéramos que sean. ¿Para qué? Para que nuestra alma no sufra. Recuerden la ataraxia. Para que nuestra alma no sufra. Entonces, por ejemplo, si alguien se esperanza en que la pandemia terminará en 2 semanas, es muy probable que vaya a sufrir, claro. ¿Por qué? Porque se decepciona cada vez que pasa semana tras semana y todavía no ocurre eso. Entonces, cuando uno se esperanza, es lo que decían los estoicos, en base a ello, esa falsa esperanza que se tiene, finalmente termina haciendo daño al sujeto y a su alma. ¿Qué hay que hacer entonces? Aceptar simplemente con resignación las cosas como son y no como quisiéramos que sean. Hay que aceptar simplemente las cosas como son y no como quisiéramos que sean. Eso es lo que va a pasar. Entonces ese es el logos universal. Consideraron entonces que la realidad consistía en una concatenación de hechos que sucedían uno después de otro, cadena de sucesos llamado destino o hado en griego. Este destino estaba determinado por una fuerza universal o logos universal que determinaba el acontecer de todas las cosas. En pocas palabras, los estoicos creían de que el hombre no forjaba su propio destino, sino que ya estaba predeterminado. No, profesor, pero entonces yo puedo cambiar eso. Yo pensaba postular ingeniería, pero ahora ya no. Ahora voy a postular arquitectura. Entonces cambié mi destino. Falso. Porque en tu destino estaba que habías elegido una carrera primero y que luego ibas a cambiar. Entonces no hay nada que pueda llegar a ser. No, ya todo está predeterminado. Entonces, según los estoicos, ¿qué nos queda entonces? Para no sufrir, tenemos que simplemente aceptar las cosas como son y no como quisiéramos que sean. Y eso entonces se vuelve la virtud para los estoicos. Vivir en base a la razón y a la naturaleza, aceptando las cosas como son y no como quisiéramos que sean. La ataraxia, lo que para ellos sería la apatía, sin pasión, sin emoción, se lograba a través de la resignación. La resignación es un elemento necesario para lograr así la tranquilidad del alma, decían los estoicos. Ajá. ¿Por qué? Porque ya todo está predicho, ya todo está predeterminado. Entonces hay que aceptar simplemente las cosas, claro que sí. Entonces el dolor y el sufrimiento, dicen los estoicos, se prolongan en medida en la que el sujeto no llega a asumir esas circunstancias. Las condiciones del hombre se van a ir plasmando de manera progresiva, pero lo que busca es una mejor forma de representación. ¿Ya? Entonces, es a ello a lo que se va entonces a referir, pues, ¿no? Los sujetos, el manejo, sobre todo, por la cual nos vamos a ir expresando. ¿Ya? Eso sería entonces el estoicismo, ¿no? Como fundador, entonces, ahí tenemos a Zenón de Sitio, uno de los más grandes representantes, sobre todo. Entonces, de tal manera que esta filosofía también no es casualidad que calce con el cristianismo. Claro, porque cuando el cristianismo más adelante señale ante la adversidad, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aceptar los designios de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces, cuando dice, pues Dios sabe por qué hace las cosas, justamente es a lo que alude el estoicismo. Hay un logos universal que determina las cosas, que determina el destino, y es por algo que está allí sucediendo. Entonces los estoicos, a raíz de eso, es a lo que, por cierto, entonces se van a llegar a dirigir, ¿no? Se van a llegar a enfocar, ¿ya? Entonces los sujetos, los individuos, al momento de manejarnos de una u otra manera, entonces buscamos sobre todo también esta concepción, ¿no? Este cambio, esta forma de representar, sobre todo también así, la realidad para poder evitar el dolor y el sufrimiento, como ya lo hemos llegado a afirmar, ¿no? Como ya lo hemos llegado a señalar, ¿ya?
Muy bien, entonces esto es lo que va a pasar cuando hablamos acerca de la virtud, ¿no? Uno de los elementos más importantes de lo que vamos a llegar a citar, pues, ¿no? ¿Sí? Para poder llegar a entendernos entonces de esa manera. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar cuando hablamos acerca de la virtud, pues, ¿no? Un elemento importante para los estoicos, ¿no? Ahí estamos hablando entonces de la forma como se expresa, pues, desde el punto de vista estoicista, ¿ya? Muy bien, entonces, esta forma de pensamiento, esto es basado en la resignación, aceptar las cosas como son y no como quisiéramos que sean. Entonces, eso es lo que nos ayude para poder llevar una vida feliz. Sí. Llevamos entonces una vida feliz viviendo de forma estoica, aceptando con resignación las cosas, no esperanzándonos en que las cosas puedan llegar a ser diferentes, porque si no llega, nos desilusionamos, ¿no? Claro, entonces la esperanza, esa falsa esperanza genera dolor y sufrimiento, dicen los estoicos. Por lo tanto, ¿qué requerimos? Y aceptar con dolor y sufrimiento, el dolor y el sufrimiento, aceptarlo simplemente, la resignación, decían ellos, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y si lo vinculamos a nuestra vida cotidiana, es lo que podemos vivir quizás en el caso de la pandemia, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Ya desde el año pasado vivimos el episodio de tener que aceptar las cosas y decir, bueno, sí hay que aceptar que estamos aquí, hay que aceptar que estamos en pandemia y que por lo tanto, pues, nos encontramos en esta circunstancia penosa. No nos queda de otra, tenemos que hacerlo, asumirlo, aceptarlo. Claro, eso vendría a ser la posición del estoicismo. Pues. Esa es parte de la posición del estoicismo. ¿Ya? Ah, entonces eso es lo que va a llegar a representarlo también de esa manera. ¿Listo? Eso vendría a ser entonces cuando hablamos acerca del estoicismo, ¿no? Aceptar las cosas como son y no como quisiéramos que sean, ¿no? Resignación, dicen ellos, ¿ya? Por eso mismo, la ética estoica entonces sigue simples preceptos que hoy en día no han perdido nada de aplicabilidad, ¿no? Epicteto va a ser otro estoico, ¿no? Explicaba la importancia de distinguir lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, ¿no? Hay ciertas cosas que dependen de nosotros mismos, como nuestros juicios, nuestras tendencias, nuestros deseos y aversiones de una palabra de otras, y otras operaciones, y todas nuestras operaciones. Hay también otras que no dependen, como el cuerpo, las riquezas, la reputación, el poder, ¿no? En una palabra, todo aquello que no es nuestra operación. Entonces, de esta manera, podemos representar nuestros propios pensamientos, inquietudes, deseos. Somos dueños de eso, pero no de lo que pueda llegar a forjarse o concatenarse, como en el caso del destino. ¿Sí? Es lo que señalaba, ¿no? Por otro lado, también tenemos a los escépticos. El escepticismo, una corriente filosófica desarrollada por Pirrón de Elis, el escepticismo mantiene de que no es posible el conocimiento ni tampoco alcanzar la verdad universal. ¿Qué significa? Los escépticos señalan de que no hay forma de llegar a un conocimiento del universal. Solo podemos tener formas relativas de un contenido. El escepticismo tiene una fuerte influencia por parte de los sofistas. Recordemos el relativismo de Protágoras, donde señalaba a partir de ello en la historia, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Entonces, eso es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? Ese es el valor en la cual podemos encontrarnos de esa manera. Entonces, en el escepticismo, una de las condiciones más importantes, sobre todo, es que los sujetos puedan llegar a manejarse de esta forma, ¿no? El escepticismo consiste entonces en dudar de todo aquello que se nos muestra, porque no hay forma de llegar a un conocimiento del universal. No hay alguien que tenga la verdad universal tampoco. Entonces, no hay forma de llegar a ello, ¿no? El escepticismo entonces mantiene de que no es posible un conocimiento ni tampoco alcanzar una verdad universal. Se puede ser escéptico en temas de religión, no como agnóstico, sin embargo, creer en la posibilidad del conocimiento del mundo físico, como ocurre en la actualidad en muchos científicos. Claro, ¿no? Entonces, significa ser escéptico es llegar a poner en tela de juicio que diversas afirmaciones, en la que, por cierto, destaque Lepoché.
Frente a no ser posible conocer la verdad, solo nos queda dudar, no afirmando ni negando. ¿Qué es eso? El epoché. A eso nos referimos cuando hablamos acerca del epoché. El epoché se refiere a no afirmar ni negar nada. Ese es el epoché. No afirmar ni negar nada. Frente a no ser posible conocer la verdad, solo nos queda entonces dudar, no afirmando ni negando. Claro, ¿no? Eso diría entonces Roma. Si se afirma algo, uno se decepciona, y si uno lo niega, también se decepciona. Entonces, finalmente es preferible no decir nada. Es lo que va a decir Pirro. Ya eso es a lo que se le llama el epoché, suspensión del juicio. A eso se le llama epoché o suspensión del juicio. Entonces, eso es lo que podemos entenderlo regresando al contexto de pandemia. Entonces, en este caso, si desarrollamos un escepticismo y decimos como para cuándo entonces podríamos ya estar nosotros regresando a nuestra vida normal, desarrollando un epoché, ¿qué podríamos decir a partir de eso? Bueno, la verdad, no sé si así sea. No sé si podríamos ya estar para el próximo año regresando a nuestra vida normal. O a lo mejor nos quedará un tiempo más. Entonces, ¿por qué? Porque si la persona dijera, sí, ya para el próximo año ya todo pasó, y no llega ese momento, entonces sufre, sí, dolor y sufrimiento, se daría a través de la decepción. Y si la persona dice, no, esto no creo que pase, creo que esto no, se va para largo, no creo que pase inmediatamente. Y sin embargo, a lo mejor sí ocurre lo contrario, ¿no? Esta persona podría también llegar a encontrar una contradicción dentro de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y también finalmente logra un estado de desequilibrio, ¿no? Entonces, de tal manera que es preferible no afirmar ni negar nada, es como lo van a plantear ellos, ¿no? De esta forma, entonces, es preferible no afirmar ni negar nada. Es lo más adecuado. No afirmar ni negar es lo más recomendable, como señalaría entonces los escépticos, ¿no? No afirmar ni negar. Entonces, ¿eso qué implicaría? A eso se le llama la suspensión del juicio. Y cuando hablamos acerca de la suspensión del juicio, se refiere por eso a no afirmar ni negar nada, ¿no? Esa es la suspensión del juicio. La virtud entonces, ¿en qué se basa? En dudar de todo, ya que ahí mismo está la verdad. Cuando hablamos acerca de dudar de todo, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos acerca de dudar de todo, se refiere entonces a no aceptar verdades universales, ni negar la realidad por completo, ¿no? Simplemente no afirmar ni negar nada. Ese es el epoché. ¿Y esto de dónde viene, no? Justamente por una tradición, en donde desde la antigüedad se buscaba contemplar el arjeo principio de todas las cosas. Sin embargo, no se llegó a cuál fue la conclusión. ¿Cuál es en verdad el arjeo principio de todas las cosas? Pues no se tuvo mayor referencia de eso. Entonces, es preferible no afirmar ni negar. Ese es el dudar de todo, ¿no? Entonces, los escépticos son aquellos que prefieren no afirmar ni negar nada, porque al momento de dudar, en la misma duda está la verdad. Porque aquel que duda, no le cabe la menor duda de que está dudando, pues, ¿no? Y esto es un elemento clave más adelante para la filosofía moderna, como lo que va a caracterizar posteriormente a René Descartes, cuando dice, puedo dudar de todo, pero no puedo dudar que estoy dudando. Cuando dudo pienso y cuando pienso existo. Eso entonces, ¿qué se vuelve? Se vuelve una condición escéptica, no afirmar ni negar nada, donde no llegamos a afirmar ni negar nada, ¿no? Eso corresponde entonces hacia el escepticismo. Muy bien, como condición principal, ¿no? Eso ahí está ser escéptico, ¿no? Por otro lado, aparece también el eclecticismo de Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón considera de que de todas las verdades establecidas de una forma, debemos de quedarnos con aquellas que puedan llegar a ser más significativas. Es decir, ser ecléctico consiste en tomar lo mejor de cada cosa
De lo establecido por Platón, lo establecido por Aristóteles, o incluso por las corrientes helenísticas romanas que las precedieron, todas tienen algo de verdad. Entonces, ¿por qué no llegar a adoptar algo de ellas y a partir de ella construir nuestra propia forma de condición ética? Entonces, ser ecléctico es tomar de todo un poco y de las condiciones que nos pueden llegar a ser asimilables, como por ejemplo, una persona dice, bueno, yo considero de que para poder ser feliz, yo debo de aceptar las cosas sin desesperarme. Yo creo que ese es un elemento importante, porque si yo me desespero ante la penuria, ante el infortunio, finalmente no llego a solucionar nada, ¿no? Y hago un problema mayor. Entonces yo creo que un punto clave vendría a ser la parte del control emocional. Entonces, por ejemplo, de ser así, de ser así, entonces esto que vendría a ser, pues, ¿no? Está adoptando un estoicismo, claro, ¿no? Hay que simplemente controlar las pasiones, las emociones, y hay que ser más racionales, aceptando las cosas como son y no como quisiéramos que sean, ¿no? ¿Para qué apresurarse? Y también hay que buscar un intermedio, ¿no? Entre el placer y el dolor. No puede ser todo placer ni tampoco puede ser todo dolor. Hay que buscar un intermedio. El justo medio es lo más adecuado. Esta persona está desarrollando una actitud moral, pero basándose tanto en el estoicismo como en el aristotelismo, porque está adoptando el justo medio, pero también a su vez está adoptando la condición estoica de aceptar las cosas con resignación. Entonces, frente a eso, es a lo que Marco Tulio Cicero le llamará ser escéptico, perdón, ser ecléctico. Ecléctico implica tomar lo mejor de cada cosa, eso es ser ecléctico. Entonces es como, pues al final, adoptar una mixtura de formas y de tendencias, claro. Defendía entonces escoger, sin principios determinados, concepciones filosóficas, puntos de vista, ideas, y valoraciones entre las demás escuelas que se asumen que pueden llegar a ser compatibles de forma coherente, combinándolas y mezclándolas, aunque el resultado pueda ser a menudo contrapuesto, sin llegar a formar un todo orgánico. El eclecticismo presentó entonces como aspectos positivos eh, el hecho de que defiende la verdad y que busca la conciliación, y como aspectos negativos, la pérdida de la identidad, ¿no? Porque claro, ya es una copia simplemente de referencias, ¿no? Previas. La pérdida de la identidad y que siempre hay un concepto contrapuesto a la verdad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos indica la virtud? Elegir lo mejor de cada aspecto, doctrina o tesis. A eso se refiere, ¿no? Entonces, la verdad no puede estar representado en uno solo. Para eso que será necesario en ocasiones, adoptar lo mejor de cada cosa. Adoptar lo mejor, perdón, de toda cosa, ¿no? Eso significa ser virtuoso, del punto de vista de ser ecléctico, tomar lo mejor de cada cosa, ¿no? De cada representación por sí. El eclecticismo ha llegado también a nuestros días a expresarse de una u otra manera. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las actividades que se tienen a nivel, digamos, universitario también. Por ejemplo, al momento en el cual alguien defiende algún tipo de tesis de carácter, pues, político o en el derecho, utilizan diversos enfoques, utilizan diversas concepciones para poder entender al hombre. El hombre además es un ser ecléctico también, por cierto, en el sentido en el que no puede ser solamente representado en una sola cosa. Para poder entender la esencia del hombre, lo vemos en diversas facetas, por eso el hombre es un ser ecléctico. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psicológico en el sentido en el que presenta procesos mentales, emociones, sentimientos. ¿Sí? El hombre es un ser biológico. ¿Por qué? Porque lo sustenta una base biológica, como lo hemos visto en las bases representadas por las neurociencias, los hemisferios cerebrales, las cortezas cerebrales, los lóbulos, excelente. Eso vendría a ser. Entonces es un ser psicobio, pero también es un ser social, claro. Es un ser que interactúa con otros hombres.
El hombre es un ser que interactúa con otros individuos y que también tiene normas, creencias, cultura. Entonces el hombre es un ser psico-biosocial, claro. Entonces el hombre también es un ser ecléctico, en el sentido en el que no solamente es un ser biológico. Comprender al hombre desde el punto de vista ecléctico significa comprenderlo desde diversos puntos de vista. A eso se refiere. Entonces no podemos explicar al hombre solo en la base biológica. No podemos explicar al hombre solo en la parte social. No, pues el hombre es un ser integrado de diversos elementos. Y es eso lo que lo va a llegar a definir. Eso es justamente a lo que nos estamos enfocando en este caso. ¿Ya? Entonces, el hombre es un ser psico-biosocial, claro, ¿no? Entonces, es un ser, pues, ecléctico, ¿no? Para poder atender al hombre, debemos de entender al hombre desde el punto de vista ecléctico. O sea, se refiere desde diversas perspectivas, ¿no? Desde diversos enfoques, de diversas perspectivas. Entonces, eso también es ser ecléctico. Entonces, esta filosofía, como lo hemos visto, no solamente se vincula a un estilo de vida dentro del ámbito de la ética, ¿no? Sino que lo podemos ver representado en diversos campos, en diversos aspectos. Y es eso lo que lo va a llegar finalmente pues a definir, ¿no? En ese caso, es lo que lo va a llegar a definir. ¿Ya? Entonces, consiste en elegir lo mejor entonces de cada aspecto, doctrina o tesis, ¿no? Como un elemento cardinal para poder establecerlo de ese modo. ¿Ya? Entonces, los sentidos y la razón no pueden distinguir tampoco la verdad y la falsedad. Por consiguiente, el hombre ha de mantenerse sin opinión y abstenerse de todo juicio definitivo, ¿no? No merece la pena, pues, turbarse por ningún acontecimiento dado que este es justamente pura apariencia. Todas las representaciones que vemos en las cosas la vemos de forma cambiante, ¿no? Por eso, y la única manera de entenderla es solo a través de la filosofía. Y la última escuela que veremos corresponde al llamado neoplatonismo. Se le llama neoplatonismo porque es una nueva perspectiva del idealismo objetivo de Platón. Solo que en este caso hay una particularidad muy interesante. Es la única escuela de la cual refiere acerca de lo inteligible en el sentido divino. Todos hemos visto acerca de la ética. ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es la virtud? En todo lo demás. Sí, esta es la única que no tiene una virtud. ¿Por qué? Porque su interés es dar explicaciones dentro del campo, dentro del campo de lo panteísta. Plotino, que es el fundador, consideraba de que el principio de todo lo existente es la unidad absoluta, lo que prefirió llamar uno. Uno no se refiere al número, sino uno es la representación universal, como un logos. Es una realidad suprema de la cual surgen todas las demás realidades por emanación. Surgen las demás realidades por emanación. ¿Qué significa esto? Se refiere entonces a que cuando el sujeto, el individuo, llega a encontrarse con las cosas que ve a su alrededor, según Plotino, el hombre va a comenzar a preguntarse de dónde provienen. Y de esa manera no podemos entenderlo que surjan de la nada, sino que surge a partir de algo. Algo lo establece, algo lo determina, algo lo define. Y eso es su principal aspecto. Entonces, es aquí donde se va a buscar, obviamente, entonces, pues, ¿no? Representarlo de la mejor manera. ¿Cómo podríamos entenderlo? Ahí es donde surge, pues, ¿no? Según entonces el neoplatonismo, el principio de todo lo existente es la unidad absoluta. Lo uno, o el uno, es la realidad suprema de la que surgen todas las demás cosas por emanación. Mucho antes del cristianismo, ya afirmaba entonces Plotino la existencia de un ser superior a todo lo existente llamado Uno, y que de él se engendran todas las cosas. Recordemos que en la antigüedad no podemos hablar de creación. El término creación viene con el cristianismo. En la antigüedad no se hablaba de creación. En la antigüedad se hablaba acerca de emanación, surgimiento, pero no se habla de creación. Eso viene con el cristianismo. Entonces, en este caso, Plotino
creía que existía entonces un ser universal llamado Uno, y que del Uno surge todo lo que existe en nuestro medio, basándose en las ideas platónicas, obviamente. El primer ser emanado del Uno es el Nous, que es el intelecto, el orden universal. También llamado inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles, es decir, contiene las ideas platónicas, es lo que quiere decir, ¿no? Contiene las ideas de Platón. Y en ese sentido, entonces, es donde encontramos diversos aspectos, claro, como por ejemplo, y parte de ello, nos vamos a lo siguiente. Después del nous engendra el alma, el principio del movimiento y finalmente la materia. Todo surge por emanación, claro, hasta llegar entonces a la realidad sensible. Entonces, a partir de ello, Plotino creyó que existía un uno, que vendría a ser un ser celestial. Dios o uno es causa de todas las cosas, que son cada vez menos perfectas a medida en que se alejan de la causa. Claro, ¿no? Por ejemplo, del uno emana, dice él, el nous, que es donde se encuentran las ideas de Platón, el mundo de las ideas de Platón, en el nous. Y del nous emana la psique, porque ahí yace la psique, y que de la psique emana luego la materia. Entonces, mientras más nos alejamos del uno, la realidad se vuelve menos perfecta. La materia es la más imperfecta de todas, claro, porque es la que más se aleja del uno. Entonces, las más cercanas son la inteligencia y el alma, el nous, nos referimos, y la psique o alma, que al degradarse progresivamente conforman en su último escalón a la materia, que se constituye en principio del mal, que se constituye en principio del mal. Ya, entonces, la emanación es el surgimiento, ¿sí? Del uno van surgiendo otros elementos hasta llegar, pues, a la materia como un elemento clave, ¿no? El hombre puede quedarse con lo cercano, con la materia, o elevarse a lo absoluto a través del conocimiento, fundiéndose con Dios o uno en éxtasis místico. ¿Qué significa esto? Cuando llega entonces el alma a la materia, entonces cuando muere el cuerpo o la materia, el alma se eleva, la psique, claro, allá y regresa al uno, por supuesto. Entonces, todo surge del uno surge el nous o el mundo de las ideas, de ahí surge el alma y finalmente la materia. A eso se le llama emanación. Pero cuando la materia mm, eh, llega a su culmino, cuando se da la muerte del cuerpo, el alma se eleva y quiere regresar a su lugar de origen, que sería el uno, eso que vendría a ser el éxtasis. Y esto es lo que refleja también parte de la expresión del cristianismo. Cuando el hombre muere, su alma se pretende reconciliar con el Creador, regresando así hacia su lugar de origen. Y ese es justamente el neoplatonismo, otra de las corrientes helenístico-romanas que va a influenciar en el cristianismo. ¿Correcto, muchachos? Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Aquí les dejo también la parte de su material para que puedan llegar a contrastar parte de su desarrollo, pues obviamente, ¿no? Y su avance. Listo, muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Ha sido todo un gusto y estamos en contacto para nuestra siguiente clase. Cuídense mucho, que les vaya muy bien y tengan un buen inicio de semana. Nos vemos, chicos.